O sea, realmente amigos y amigas, ecuatorianos, ecuatorianas. O sea, nuestro país, o sea, es un país terrible, como otros más. No somos los únicos, pero nosotros en muchas cosas creo que batimos récords. O sea, una corte constitucional que 5 veces le dice al presidente de la República que la causal de conflicto armado interno no aplica en el estado de excepción, que aplica el tema de grave conmoción interna, desde luego. Nadie discute que hay delincuencia común y que se agrava en determinados momentos y que se ha agravado mucho más en este gobierno. Pero la causal de conflicto armado interno es una cosa diferente. Ecuatorianos, cuando uno está en estos medios, y fundamentalmente en este caso el periodismo en llamas, mi deber es tratar de ser lo más didáctico posible para que ustedes tomen nota de lo que sucede. O sea, desde luego, quien no tiene una formación y una experiencia y un conocimiento y una investigación puede pensar que vivimos un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque hay sicariato, hay extorsiones, ¿no? Hay una cantidad de cosas. No, señores, eso no es conflicto armado interno. Eso es conmoción interna, es crecimiento de la delincuencia. Un conflicto armado interno es una guerra interna. Hay dos tipos de guerras en el mundo. Las guerras internacionales, que son normadas por el derecho internacional a través de la Convención del Convenio de Ginebra de 1949, y los conflictos armados internos, que son guerras internas, que son normados por el protocolo adicional al Convenio de Ginebra, protocolo que es emitido en 1977. Pero para que exista un conflicto armado interno, es necesario determinadas cuestiones, son básicas, ineludibles. Una, que exista, aparte de la Fuerza Armada del Estado, que tenemos la Fuerza Armada del Estado, que exista una Fuerza Armada disidente, una Fuerza Armada, no un montón de delincuentes que por ahí se escabullan, de pronto repelen con un arma de fuego. No, conflicto armado es una Fuerza Armada organizada, con nivel de mando, con operaciones, así dice el protocolo adicional al Convenio de Ginebra, con operaciones sostenidas. ¿Qué quiere decir una guerra? Donde se ve un ejército que camina, que retrocede, que se mueve, que ataca, pero un ejército. Y finalmente lo más importante de la necesidad de que exista un conflicto armado interno es cuando se presenta un control territorial. Territorial no es que en una casa de la ciudadela tal, del barrio tal, de la ciudad tal, del cantón tal y de la provincia tal, ha habido un grupo que se reúnen para extorsionar o para delinquir o para asaltar. Eso no es conflicto armado interno. Tiene que haber control territorial. Ejemplo, si estamos en Loja, que el cantón, Paltas, ha sido tomado. Si estamos en el Azuay, que el cantón Gualaceo ha sido tomado. Que si estamos en Chimborazo, el cantón Chuncha ha sido tomado y amenazan con tomarse a la UCI. Pero eso es una estructura de una Fuerza Armada disidente que amenaza con romper el orden estatuido de una república. Entonces aquí no hay conflicto armado interno. Se le ocurrió a este muchacho armar esto y, claro, o sea, 5 veces intenta que le apruebe la Corte Constitucional la causal de conflicto armado interno para estado de excepción. La Corte Constitucional le aprueba el estado de excepción, pero bajo la invocación de grave conmoción interna. No es que le dice no, pero le dice no me tome del pelo. No me tome del pelo. Entonces esto es grave. Esto es grave porque vemos una actitud de un niño resabiado que cree que la presidencia de la República le pertenece, pero como una propiedad, como que fuera una parte de la hacienda clementina y que él hace lo que le da la gana. Porque está bien que se pueda utilizar palabras del léxico popular, que se jale una vez, quién sabe, hasta una segunda, pero 5 veces. 5 veces ya, pues, amerita algo más que estarle diciendo, porque vendrá la sexta porque le da la regalada gana de hacerlo, y que conste que la Corte Constitucional generalmente siempre ha atendido todo lo que le ha pedido el gobierno de turno,
en especial los gobiernos de Moreno, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa, porque es una Corte Constitucional que fue nombrada violando la Constitución en el gobierno de Moreno. Pero la Corte Constitucional tampoco puede llegar tan lejos, porque la Corte Constitucional se expone también a que sean sancionados y que sean señalados. Entonces, esto es sumamente grave. Pero ecuatorianos, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto es una forma de proceder del presidente de la República que nos permite que ustedes y yo entendamos cómo se maneja esta persona. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, conflicto armado interno no existe en el Ecuador. Y pongo este ejemplo. En Colombia sí podría haber un conflicto armado interno, porque en Colombia hay las FARC, que es una organización militar, o sea, hay una fuerza armada disidente, una organización militar que realiza de vez en cuando operaciones sostenidas, y lo más importante, tiene control territorial sobre una parte del territorio de Colombia, donde no puede entrar la Fuerza Armada de Colombia. Algo sucede con el Frente Oliver Sinisterra, pero que es de menor monta que las FARC. Pero las FARC sí es una fuerza armada disidente, y ahí sí existe un conflicto armado interno. Y sin embargo, Colombia no ha declarado que la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Y acá quiere confundirnos con un tema de una delincuencia común, que es grave, que hay que combatirla, pero que hay que combatirla en las causas fundamentalmente, no en los efectos. Y entonces tenemos esto. Y adicionalmente, pero eso no es eso nada más, mi querido Jairo, sino que la Corte también le cuestiona la falta de justificación suficiente del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de estado de excepción. O sea, no es que le dice, en esa otra parte sí está bien, en esa otra parte también está mal. Y la falta también le cuestiona la falta de prolijidad al justificar la suspensión del derecho a la libertad de asociación. También le cuestiona lo que aquí ya dijimos, que base su declaratoria de estado de excepción en un informe jurídico de World Jurist Association. Perdóneme la palabra, mi querido Jairo, ¿quién carajo es World Jurist Association dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano? En el ordenamiento jurídico ecuatoriano lo único que existe es que el presidente dicte un estado de excepción, que ese estado de excepción vaya a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional califique la procedencia o no de este estado de excepción. Entonces, la Corte Constitucional, esto lo señala, indicando que este organismo internacional, que no es público, es privado, no es parte de la fundamentación constitucional para el estado de excepción. Entonces, y exhorta a la Corte, exhorta al presidente a observar su deber constitucional de justificar adecuadamente todo decreto de estado de excepción. Pero todo parece perfecto, salvo que la Corte se jala en algo. Yo tengo que decirlo. La Corte se jala cuando dice, se equivoca, para utilizar una palabra menos popular, cuando dice que le llama la atención al presidente por haber invocado por quinta ocasión la causal de conflicto armado interno sin acreditar adecuadamente su configuración. O sea, su existencia, quiere decir. Es que el presidente puede o no acredita, puede acreditar, o sea, debe acreditar la existencia de un conflicto armado interno, pero no es suficiente. Señores de la Corte Constitucional, no se equivoquen, porque la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional les obligan a ustedes a verificar, así dice la ley, a verificar la real ocurrencia de las causales del estado de excepción. Porque la Corte debe entender, no me ha acreditado, no me ha demostrado. No, puede ser que el presidente le presente informes, le diga lo de aquí y lo demás acá, pero la Corte por sí sola tiene que verificar la real ocurrencia de la existencia de un estado, de las causales del estado de excepción. En este caso, ¿qué es lo que tiene que verificar la Corte? Lo que tiene que verificar la Corte es lo elemental. ¿Existe una fuerza armada en el Ecuador disidente?
Segundo, hay un control territorial en el Ecuador que digan, el día de hoy se tomaron el cantón Paján y en no sé cuántos, en Manabí el cantón Chone y en no sé dónde. Eso existe en el Ecuador. Control territorial de una fuerza armada disidente. Fuerza armada, no delincuencia, no malandrines que andan creando zozobra en la población. Eso no es conflicto armado interno. Entonces tampoco la Corte Constitucional está libre de que ha hecho un buen dictamen. Cuando la Corte hubiera dicho, aparte de lo que dice, que tampoco le podemos criticar todo, que diga la Corte Constitucional, sí señor, pero hemos verificado la real ocurrencia del estado de excepción por el tema de causal de conflicto armado interno y a nuestro entender y de acuerdo a la información que tenemos, no existe un conflicto armado. No que no me ha acreditado, sino que no existe. Porque es obligación de la Corte verificar esto. Verá, aquí queda un tema que es importante destacarlo. Porque estamos en el Ecuador y a mí me despecha ver este país. El artículo 166 dice, sobre este tema, el presidente de la República notificará la declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. Entonces viene la pregunta, creo que está claro, ¿no es cierto? O sea, primero el presidente está obligado no solo a comunicar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional dictamine, sino también a la Asamblea Nacional. Y entiendo que tiene que haberle enviado pues, la comunicación con la declaratoria del estado de excepción. Porque no dice nada a la Asamblea Nacional. 5 decretos de estado de excepción y nunca hemos escuchado que la Asamblea Nacional diga recibimos la comunicación del presidente de la República anexándonos el decreto de estado de excepción. Pero además, la Constitución le prevé que la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo. Podrá revocarlo. Sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad puede realizar la Corte Constitucional. Señores de la Asamblea Nacional, ¿están cumpliendo con su trabajo? Leen la Constitución. Entienden que es una prerrogativa de ustedes, que ustedes tienen que hablar sobre esto. Y que tienen que ser informados y luego pronunciarse. O sea, si todo el Ecuador está viendo, o por lo menos quienes conocemos de esta materia, estamos diciéndoles aquí no hay conflicto armado interno y tenemos 5 estados de excepción invocando una causal que no existe. Asamblea Nacional, ¿qué están haciendo? ¿Qué están de vaca? ¿Qué están allí? Entonces, yo soy muy claro en las cosas que les digo. Era que le subraye también la parte que dice, la presidenta o presidente de la República notificará la declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales. O sea, está obligado a notificar. Está obligado a notificar, entonces, pero pasa, ya son 5 decretos, la Corte le viene diciendo que no se cumple con la normativa, y sin embargo, el presidente hace lo que le da la regalada gana. Pero además aquí hay un tema que es importante verlo. Los temas son más complicados a veces de lo que la gente cree. El artículo 425 de la Constitución, que usted debe tenerlo. Leamos despacito, amigos que nos están escuchando. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución está en la cumbre de la pirámide jurídica. Luego dice los tratados y convenios internacionales. Luego dice las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales. Los decretos están bien por abajo. Los decretos están bien abajo. Y reglamentos, las ordenanzas y etc. cosas. Entonces viene el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano son la Constitución, norma suprema que rige sobre las demás normas, pero están los tratados y convenios internacionales que están por sobre las leyes orgánicas y ordinarias. Entonces,
Cuando el Ecuador incumple con el protocolo adicional del Convenio de Ginebra de 1977, adicional al Convenio de Ginebra de 1949, cuando incumple, porque ahí está señalado de manera expresa las causales para un conflicto armado interno, está violando el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Asambleístas, yo los invoco a que analicen pues el tema jurídicamente, para eso están en la Asamblea Nacional. Aquí hay una violación del ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque un tratado y un convenio internacional es parte de nuestro ordenamiento jurídico, no es un tema separado que esté en otro lado, no, es un tema nuestro, es un tema nuestro. Entonces es de propio de nuestro ordenamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos observando las convenciones internacionales, que es el protocolo adicional al Convenio de Ginebra, porque estamos desentendiéndonos de la causal del conflicto armado interno. El tema es grave y la Asamblea Nacional, yo voy a estar muy atento a los candidatos que salgan, candidatos para las próximas elecciones de asambleístas, para recordarles a los que están, que el pueblo tiene que tener claro esa lista. De los se olvidan de cómo tienen que actuar en la Asamblea, pues. En la Asamblea tienen que tener la Constitución en la mano y saber conducir sus actos en cumplimiento de lo que dice la Constitución. ¿O no se han enterado que 5 veces dicta un estado de excepción Daniel Noboa, invocando una causal que no existe en el Ecuador, que es la causal de conflicto armado interno? Estimado doctor, y en este dictamen de mayoría de la Corte Constitucional cuenta con 2 votos salvados, de Carmen Corral y Teresa Núquez. Y dicen que en razón de que el estado de excepción emitido mediante el decreto 318 justifica las 2 causales invocadas y cumple con los parámetros jurisprudenciales. Entonces, Carmen Corral y la otra persona, y Teresa Núquez, deben, en vez de decir tanta lata, tienen que decir al Ecuador, sí existe conflicto armado interno, porque en el cantón Gualaquiza hay una fuerza armada que se ha tomado todo el cantón y avanza con tomarse una parte más de la provincia. Y en el cantón Santelé, del cantón tal de la provincia de Manabí, también pasa lo mismo. Y en el cantón Quinindé lo mismo. Digan dónde está pues la fuerza armada disidente. Ya es hora de que, o sea, si no son competentes, si creen que están sentados para alcahuetear cosas de estas, ¿qué hacen allí? Aparte de que ninguno debería estar en la corte porque entraron por la ventana. Pero aparte de todo eso, que tengan una opinión disidente, pero fundamentenla. Digan dónde hay control territorial y dónde existe, cuál es la Fuerza Armada disidente. Denle un nombre. Que no me vengan a decir que es el grupo de los lobos, eso no es Fuerza Armada disidente, es un grupo delincuencial. Eso no es Fuerza Armada. Eso no es Fuerza Armada. No hay operaciones sostenidas, no hay control territorial.